Juan Ramón Rayo, en un video que ahora es privado, explicó cómo el canal español La Sexta y el gobierno de Pedro Sánchez están torciendo los números para que personas de clase media aparezcan como ricos. La razón, para así disfrazar el mal estado de la economía española y justificar el cobro de impuestos a las clases medias. De manera más clara, la izquierda insiste en que solo debe cobrarse más impuestos a los más ricos, pero si se amplía la etiqueta ricos, las clases medias terminarán pagando ese pato. Esta argumentación del gobierno español se parece bastante a la de los cobrones mexicanos, gente como Viri Ríos y el capitán Jaramillo, promotores de que el gobierno saque más dinero a los contribuyentes. La intención parece ser que el gobierno de Claudia Sheinbaum justifique una alza tributaria con base en estas opiniones, para que no parezca una iniciativa del gobierno. Este nado sincronizado, además de sospechoso, sería funesto de concretarse en México, ya que se sumaría a los prejuicios que la reforma judicial y los cambios en el carry trade ya están causando a la economía del país. ¿Qué hacer contra la narrativa tramposa de estos cobrones? Oye, pues yo vi un video muy interesante de Juan Ramón Rayo. De hecho, a mí me gusta mucho lo que produce Juan Ramón Rayo y aparece en YouTube. Suelo coincidir con él, salvo en el tema de la propiedad intelectual. Ya sabemos que es por cuestión de dogma, que algunos libertarios creen que no debe respetarse. Yo opino en contrario, pero en lo demás, Juan Ramón Rayo suele ser uno de mis referentes. Y aventó un video, que ahora es privado, no sé por qué lo volvió privado, donde viene explicando que el gobierno español y los paleros del gobierno español, como es La Sexta, el canal La Sexta en España, empezaron a argumentar que si tú ganas 2.200 euros al mes, pues ya eres clase media en España. Y pues bueno, hace toda la explicación, pero lo que me importa es la parte última. O sea, esta idea de que están haciendo que se infle lo que sería clase media, aunque en realidad no seas clase media, para de alguna manera hacer que aquellos que no son ricos terminen considerándose como ricos para pagar impuestos de ricos. O sea, ellos dicen, nosotros vamos a cobrarle impuestos nada más a los ricos, a ellos se los vamos a aumentar. ¿Pero qué crees? Tú que eras clase media, para mí no eres clase media, eres rico. Es una trampa numérica, ¿no? Pero pues es que esto suena muy parecido a lo que dicen tu amiga Viri Ríos y el capitán Jaramillo. Justamente es una especie de conversación de tax the rich, pero resulta ahora que pues cualquiera puede ser ese Sí. the rich, ¿no? Y me recuerda ciertamente a algo muy interesante que son las cifras de pobreza del Coneval. Ya ves que en las cifras de medición de la pobreza este gobierno se jacta, ¿no? de a través de estos programas de transferencia hacer que la pobreza en México haya disminuido, y de hecho pues según las cifras del mismo Coneval sí ha disminuido la pobreza en México, pero yo creo que al igual que está sucediendo en España, estas cifras están trucadas o infladas, en este caso por la cifra de ingreso, ¿no? Que si tú le das una inyección de dinero a las familias, pero les estás quitando servicios de salud, ¿no? Les estás quitando los insumos, los medicamentos y demás, que incluso también las cifras de Coneval dicen, pues es una forma de etiquetar, ¿no? Porque a lo mejor te están transfiriendo dinero, pero pues vas a gastar más en otras cosas. Sí. Algo similar a esto. A ver, vamos a traducirlo a español normal. Pues dicen, oye, pues es que tú eres menos pobre porque estás recibiendo 3,000 pesos bimestrales que antes no recibías. Pero en realidad tu vida cuesta mucho más cara porque a cambio de ponerte esos 3,000 pesos del gobierno en las manos, pues no hay medicinas, no hay atención médica en tiempo, no hay guarderías y tú tienes que gastar muchísimo más que los 3,000 pesos que te está dando el gobierno. Entonces, si yo nada más mido lo que te ingresa con esto de las ayudas, pues tu vida mejoró, pero en realidad tu costo de vida es más alto y eres más pobre, porque tienes que gastar más. Sí, me parece que es una forma de disfrazarlo. Y además hay que considerar que muchas familias viven de las remesas y eso no es prosperidad nacional. O sea, creo que hay muchos datos ahí que se pueden maquillar. Yo no veo que la gente tenga mayor prosperidad. ¿Y sabes por qué no puede tener mayor prosperidad, Arturo? Pues porque hay inflación y cualquiera que haga el mandado sabe que cada vez el dinero le rinde menos, dan para menos.
¿cómo vas a ser menos pobre si el dinero te rinde menos y no están aumentando los ingresos en la misma proporción? ¿Te acuerdas que hace unos podcasts estábamos hablando justamente de esto? ¿Por qué hay inflación si el Banco de México tiene una tasa de interés altísima? Que ya la bajaron unos 25 puntos. Fue 25, si mal no Fue recuerdo. 25 puntos. Y yo dije, mientras el gobierno se siga endeudando por el mero déficit y porque es más rentable comprar CETES que invertir en cualquier otra área, Ajá. va a seguir habiendo inflación. Va a seguir habiendo, no hay inversión en el área productiva de la economía, no hay más producción, el dinero se está yendo en gasto público, aumenta la oferta, no, aumenta la demanda agregada, diríamos los economistas, hay presión inflacionaria. Y voy a sonar muy pomposo, jaja, te dije que tenía razón, pero pues tenía razón, porque bajó la tasa de interés y no está teniendo este efecto que la gente decía, no, pues va a subir la inflación, por esto no, la inflación sigue subiendo independientemente de la tasa de interés del Banco de Pero México. es que no tendrás por qué sentirte pomposo porque yo nunca te cuestioné eso. Yo lo que dije es que había otros factores y lo sigo sosteniendo. A mí me parece que alguien está usando la maquinita del circulante. No, o sea, que si el Banco de México actualmente está siendo tomado desde dentro por la 4T, es cierto. De hecho, yo creo que cuando López Obrador no se pelea con alguien o con algo es porque ya lo tiene. Así ¿Has visto es. que se ha peleado con Medina recientemente? No, ¿Con quién se está peleando? pues está peleando con los estudiantes de la UNAM. A ver, a mí me parece que estoy de acuerdo contigo en que mientras siga habiendo CETES que te dan más que un negocio, no vas a resolver el problema inflacionario porque, pues bueno, en vez de que la inversión sea en generar riqueza, está en especular con un instrumento de gobierno que, para que se entienda, ese instrumento de gobierno, los rendimientos se los tiene que pagar el gobierno. Así de sencillo es, ¿no? Ahí vino de sacar los rendimientos. Exactamente. De macetes. De macetes o del aire. Bueno, Ujú. entonces, por eso no disminuye la inflación. Esa parte es indiscutible. Pero además, creo que no hay una reducción de circulante. Porque lo que tendría que hacer el Banco de México, si es que sigue aumentando la inflación a pesar de la tasa de interés, es hacer corto, reducir la cantidad de circulante. Y eso no está pasando. No está pasando, pero no lo van a hacer porque si hicieran algo por el estilo, simplemente hay consecuencias económicas serias de hacer eso. O sea, la misma tasa de interés interbancaria subiría, aunque ellos tuvieran otro objetivo. Depende con qué. Recuerdo lo que decía Milton Friedman sobre esto de la política monetaria. Decía que era como aprender a manejar. Que la gente cuando aprende a manejar dice, mete el acelerador y lo mete y le da muy rápido. No, y ahora frena y brinca. Y el chiste es saber qué tanto metes el acelerador y qué tanto metes el freno. Y que es así como funciona la política monetaria. Uh-huh. Yo creo que si tus cortos tienen intervalos que no son tan grandes, puedes lograr el efecto que se necesita. Lo que no puede pasar es que estés una tasa alta, veas que sigue habiendo inflación y digas, no, pues ya ni modo, algo no estás haciendo. Una de las cosas que puedes hacer es precisamente el corto. Pero yo te voy a decir que creo que pasa. Pasa que a la hora que llegan billetes viejos y maltratados, pues no hacen el intercambio 1 a 1. Entonces sigue habiendo el circulante que emitieron y más circulante, pero a la hora de la contabilización eso no lo reflejan. Y por eso sigue habiendo dinero de más. O sea, pero bueno, volvemos al tema. ¿Sigue habiendo inflación? No he revisado las cifras, voy a revisarlas de base monetaria que publica Banxico, que quiero pensar que siguen siendo confiables. Vamos pensando, aunque yo tengo mis dudas de que sean cifras fiables las de base monetaria, pero bueno. Y vamos a revisar, pero finalmente lo importante aquí es el tema de los impuestos. Tú piensas que hay una especie de nado sincronizado de distintos intelectuales o pseudointelectuales para justificar el alza de impuestos del gobierno y finalmente de alguna forma que Sheinbaum se lave las manos. Sí, a mí me parece que, bueno, el acomodo de alguien tan irrelevante como el capitán Jaramillo en un periódico nacional, pues se habla de... No solo en un periódico nacional. Pero... Yo voy a hablar del periódico nacional, de lo demás no voy a hablar. Siguen. Okay. Lo que yo digo es que ese acomodo no es gratuito. Ajá. Porque no tiene ni la calidad intelectual ni la calidad técnica para estar ahí. Es lo que es un divulgador de pacotilla de una política estatista que dice que bueno, hay que cobrar más impuestos porque hay que cobrar más impuestos, que porque el Estado necesita gastar más. O sea,
son una serie de peticiones de principio absurdas. Primero, es que tiene que gastar más el Estado. ¿Y por qué tiene que gastar más el Estado? Es que necesita hacer cosas. ¿Y por qué no lo hace con el dinero que tiene? ¿En qué se gasta el dinero? Mira, es el equivalente a un adolescente que va con el papá. Ese ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Oye, ese quiero que me aumentes la mesada. El papá le va a decir, ¿y por qué te voy a aumentar la mesada? ¿En qué te la estás gastando? No, pues es que he comprado últimamente muchos videojuegos. Pues te va a decir el papá, pues no manches, mijo, deja de comprar videojuegos y te alcanza la mesada. No gastes en tonterías. Si eso pasa en una casa, eso pasa a nivel de economía nacional. Oye, es que yo necesito más ingresos. Ok, ¿qué te parece si cobras mejor impuestos? No, es que quiero aumentar la tasa porque quiero, como siempre, abusar de los contribuyentes cautivos que ya me pagan. No, pues estás mal. Pero segundo, ¿por qué necesitas más dinero? ¿En qué te lo estás gastando? No, mira, es que me lo estoy gastando en subsidiar a Pemex. En comprar votos, En comprar votos, en dar ayuditas, en subsidiar a una empresa totalmente ineficiente como la Comisión Federal de Electricidad. En subsidiar cubanos. En subsidiar cubanos, en hacer aeropuertos a los que nadie va, o refinerías que no refinan. Oye, o trenes que son carísimos, no sirven, son lentos y que aparte están acabando con la selva. Güey, pues no gastes en ninguna de esas cosas y vas a ver que el dinero te alcanza. O sea, antes de que me vengas a venir a pedir que te aumenten los impuestos, gasta mejor y cobra mejor. Las dos cosas no las están haciendo. Y obviamente Viri Ríos y el Capitán Jaramillo y toda esta bola de pendejos que dicen lo mismo, pues no se ponen a reparar en eso. Te dan un discurso entre cursi e idiota. Es que el Estado mexicano siempre ha sido famélico. ¿Qué pendejada es esa? ¿Cómo va a ser famélico un Estado que se gasta lo que se gasta en Dos Bocas, en el aeropuerto Felipe Ángeles, en Pemex? No es famélico. Recibe mucho dinero. Oye, ¿podría tener una mayor recaudación? Pues sí. Pero el tema es que a mí me preocuparía que fuera una recaudación resultado de que le cobra a todos los que le tiene que cobrar, de que haya un mayor Producto Interno Bruto, a que me digan, no es que voy a aumentar la tasa porque en todos lados, no solo eso, en los países de la OCDE cobran una tasa mayor. Hay una ventaja para los que aportan impuestos de dicha recaudación, pero ahora tienen que pagarle al Estado y aparte tienen que pagarle derecho de piso al narco. No, para empezar tienes una triple tributación. Le pagas al Estado, Ajá. pagas derecho de piso y además pagas los servicios que se supone que deben de dártelo con los impuestos. Porque ese también es un problema. Te cobran impuesto sobre la renta, te cobran IVA, te cobran IEPS, cobran predial, te cobran tenencia en los estados que hay tenencia y a la hora que necesitas cualquier actividad del Estado, te vuelven a cobrar. No, es una mentada. A ver, te voy a poner un ejemplo y vamos a hablar de aquí. Ajá. Tienes un árbol con ramas, muchas ramas en la banqueta de afuera de tu casa. Muy bien. Tú no lo puedes cortar porque si lo cortas tú solo, te multan. Sí, para que sí jardines. Sí. Entonces, que lo que tienes que hacer es levantar el teléfono y decir, oigan, es que el árbol está muy frondoso. Le vamos a mandar un perito. Tú le tienes que pagar al perito porque haga el peritaje de, oiga, fíjese que sí se tiene que cortar. Oigan, ¿ustedes lo van a cortar? No. Usted ya tiene el peritaje y ahora que un jardinero, el que usted quiera, se lo corte. Pero mucho cuidado con que corte de más porque entonces lo vamos a venir a multar. Entonces, ¿para qué pago impuestos? ¿Para qué pago IVA? ¿Para qué pago ISR? ¿Para qué pago IEPS? ¿Para qué pago predial? Si finalmente el gobierno ni siquiera se puede preocupar por cortarme bien los árboles. Mejor lo cortas y no le dices a nadie. No, ten la suerte de que no te vayan a llegar a multar. Dos, lo mismo pasa con el servicio de limpia, con todos los demás. Tú pagas 4 veces las cosas. Bueno, y así te dicen, no, y ahora tienes que pagar más porque resulta, y es una parte que me gustó mucho del video de Rayo, ojalá lo vuelva a hacer público, dicen, es que si tú eres considerado rico, tú tienes que meter el hombro, se tiene que redistribuir, y como eres rico no debes de replicar. Entonces cuando a ti te dicen, oye, es que numéricamente no eres clase media, eres rico, pues están poniendo toda esa carga. Todos sabemos que es una carga ilegítima, que nadie tendría que quitarte un centavo porque a ti te vaya bien, pero te meten esa carga ideológica. Y yo creo que, bueno, hay una pregunta ahí en la intro, ¿qué tendría que hacer la gente? O sea, sabemos que es un bulo, sabemos que es un cuento, sabemos que es una tontería que están diciendo las Viris y Jaramillos del mundo, gascones de España. Ahora, la pregunta que yo te tengo que hacer es, ¿qué hacemos con esta narrativa tramposa de los cobrones? ¿Qué podemos hacer en contra de ella? La verdad es que hay varias cosas que yo creo que se puede hacer.
primero, deslegitimar en México el pago de impuestos. O sea, no puede ser que quieran cobrar más impuestos si aparte de que tributas 3, 4 veces, no estás viendo reflejado en los servicios tan básicos como es la seguridad, ¿no? Para empezar, pagar impuestos en México, ahí sí estoy de acuerdo con los libertarios, es un robo completamente. De acuerdo. Es robarte dinero. Completamente de acuerdo. Y esa es la línea que se tiene que seguir. Pagar impuestos en México es un robo porque simplemente no lo ves reflejado. ¿Para qué pago impuestos? ¿Para que se lo den a los ninis? ¿Dónde están las policías? ¿Dónde está el combate al crimen organizado? Muy bien. ¿Qué te parece si hacemos una numeración, que es una buena forma de cerrar ese espacio, y que nos sirve para un clip después? Punto número 1. Lo primero que tendríamos que exigirle al Estado es que el dinero que se paga en los impuestos se aplique al gasto público, se aplique a la prestación de servicios y responsabilidades del gobierno, cosa que no se hace porque cuando se habla de medicinas, atención médica, pavimentación, limpieza, jardines, se vuelve a pagar. No me hagas pagar 2 veces por lo que ya te pagué, porque te pago todos estos impuestos. Primer punto. Segundo punto, yo creo que también tendríamos que exigir que no se gaste a lo pendejo. Oye, no me pidas más dinero mientras tengas todos estos gastos que son deficitarios, porque Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas, Tren Maya. Tren Maya, ¿qué me falta? Me falta alguno, pero bueno, es que son tantas porquerías que no sirven. Bueno, todos esos son deficitarios. Pemex, Comisión Federal, dice, no me pidas dinero mientras tengas empresas deficitarias. Resuelve primero eso. Segunda medida. Tercera medida, ve y cóbrale a todos los que no le cobran. Yo oigo mucho pendejo. Yo sé que algunos de los que nos escuchan se van a sentir muy ofendidos porque les diga que son pendejos por decir esto. Pero es algo mismo que dice otro pendejo, López Obrador. Es que aquí en ese país no hay nadie que no pague impuestos, dicen. Porque pagan IVA. A ver, ten tantita madre. O sea, no sé si eres pendejo o te falta madre. El IVA no lo pueden evadir. Lo tienen que pagar sí o sí. A menos que seas Noroña, hijo. Sí, no, y bueno. Sí o sí lo tienes que pagar. Los demás no los pagan. Todos los demás los evaden. Entonces, si es que todo el mundo paga impuestos porque comete evasión del 90% de los impuestos y paga el único que no puede escabullir, bueno, pues es una pendejada que te digan que eso es pagar impuestos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces la siguiente medida es cóbrale a todos los que les tienes que cobrar. Y la última es, oye, pues si quieres sacar más impuestos, ¿qué te parece si haces crecer la economía para que la gente traiga más lana y entonces recibas más dinero? Porque si la gente trae más lana, consume más y tienes más de IVA. Si tiene más lana, pues va a haber mayor recaudación sobre la renta. Y finalmente, acuérdate, el 100% del 0% es cero. Exactamente. Así te lo pongo. Exactamente. Si quieres que el gobierno tenga para gastar más y mejor, haz que el PIB crezca, cabrón. Sí. Haz que tu base no sea cero. O sea, cuando el gobierno tiene que invertir en servicios públicos, no le van a preguntar cuánto recaudas y te va a costar tanto porcentaje de impuestos, ¿no? Son números nominales. Exactamente. Entonces, si tú quieres que el gobierno tenga mejores policías, mejor educación, y dices, pues la solución es que tenga más ingresos, tan fácil como impulsar el crecimiento del PIB. Tan. Olvídate de subir, que ya de por sí en México, sí. ¿Cuánto cobra impuestos Estados Unidos? No, pues es que son muchísimas las tasas. ¿Cuál de todas quieres? La federal. ¿Del impuesto sobre la renta? Hay creo que está en 35, 32. No. Kamala Harris la quiere subir a 25. Estás hablando del corporativo, no estás hablando, no estoy hablando del personal. Sí, o sea, está por ahí. Okay. Pero es muy parecida a la mexicana. Pero, a ver, voy a centrarme otra vez en lo anterior. Nuevamente, ¿cómo le hacemos para que crezca la economía? Pues primero desregula. Tienen muchos trámites que son muy, muy largos y muy complicados. Por eso no hay negocios. 2, no hagas la reforma judicial, cabrón. No hagas la reforma judicial, rule of law. 3, da equipamiento. Mira, Luis de la Calle en su despedida de la hora de Pinar, que fue muy elegante, habla de infraestructura dura y de su infraestructura blanda. La infraestructura dura habla de todo ese equipamiento, carreteras, todo ese tipo de cosas que se necesitan. Y hay infraestructura blanda cuando habla de rule of law y tecnología. Oye, qué buenos términos. Sí, a mí me gustó mucho la división entre los dos. Bueno, nosotros tenemos que fortalecer la infraestructura dura sí o sí. Tú necesitas tener mejores carreteras que no estén en manos del crimen organizado, calles que no tengan baches, mejor alumbrado, todas estas cosas, todo el equipamiento que necesitas para la logística. Energía, por supuesto. Y también tienes que tener infraestructura soft. Necesitas que se invierta más en ciencia y tecnología y necesitas también
tener Estado de Derecho. Bueno, cuando tú tienes esas cosas, crece la economía. Digo ¿Qué más inversión? que justamente lo que está pasando con la reforma judicial es darle en su madre Ujú. a la poca infraestructura suave que tenemos. En efecto. Infraestructura blanda, Sí. perdón. Bueno, pues esto ya queda un poquito más largo que lo que sería un clip, pero esa es la solución, Viri. Esa es la solución, Capitán Jaramillo. No se cuelguen. Ya han cobrado demasiado el gobierno para que aparte le quieran sacar más sangre No, a la gente. estás hablando con parásitos. Sí, son parásitos. Son parásitos que viven del erario y que han vivido y que han estudiado con base al erario. Ujú. Y que su manera de chingarnos a otros es No, pero el cobrándonos colmo más. de Viri es que es una persona que tiene esas lógicas estatistas, pero bien que es consejera de Walmart. No es consejera de Walmart. Pobre Walmart. Walmart, no sabes qué alacrán te pusiste encima, pero bueno. Bueno, o sea, pero es el ejemplo más claro. Bueno, o ¿tú crees que las columnas de Jaramillo son gratis en el periódico en el que está? Ya no me acuerdo cuál es. Universal. En el Universal. Fíjate, no, o sea, están siguiendo esta agenda ideológica. Sí. Esto, O sea, estamos, a ver, golpean con la izquierda y cobran con la derecha. no, pero mira, vamos para ya ir cerrando el tema. Este gobierno sí le interesa la educación, solo la educación ideológica, para niños y grandes. Para niños ahí tenemos los libros comunistas, que no le gusta a Bravo Regidor que digamos que son comunistas, Así son es. comunistas, de Marx Arriaga, y para los adultos tenemos ahora la hora de opinar, La hora de orinar. la hora de orinar, la hora de empinarse, me encanta eso de la hora de empinarse, y tenemos finalmente a estos propagandistas del gobierno en sitios como el Universal, y tenemos todos estos youtubers que reciben la mañanera el día de hoy, o sea, es propaganda pura y dura por todos lados. Oye, si les pichó su Naco Feds a los youtubers independientes, disque independientes, ningún medio oficial. Otra vez ahí tienes un ejemplo. ¿Cómo me pides más impuestos si te gastas el dinero así? O sea, él dijo, durante este gobierno no vamos a dar chayote. Según él, el pago de publicidad a los medios es chayote. ¿Y eso qué es? Es un chayote vulgar, corriente. Pero bueno, oye, para terminar este tema nada más de pasada, pues también dice Bravo Regidor que lo que está pasando no es un golpe de Estado. ¿Tú estás de acuerdo? No, para nada, es un golpe O sea, contra bueno, el Estado a ver, constitucional, contra la división de poderes. Pues yo diría que revise el diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española, donde pues, te explican que también hay golpes de Estado sin necesidad de que vayan los militares cuando se rompen las instituciones constitucionales. Ahí está la definición. Igual te la ponemos en una imagen, Carlos. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Muy bien. Siguiente tema.